Qué bendición, amados hermanos, que podamos estar una vez más conectados en nuestro servicio virtual del día de hoy. Sabemos que la bendición del Señor siempre es grande. El Señor tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos. Por lo tanto, confiamos en el Señor, que aunque estos tiempos parezcan difíciles, bueno, y sin el parecer son difíciles, pero tomados de la mano del Señor, vamos a salir adelante sin ninguna preocupación, sin sentirnos solos, sino sabiendo que Dios está con nosotros. Esa es una buena noticia. Dios está contigo. Dios te guarda. Dios es fiel. Quiero darte la bienvenida esta noche, ¿verdad?, a nuestro altar familiar del día de hoy. Y pues quiero invitarte para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas o apuntes, tus lápices o lapiceros de colores, tu tacita de café, y que nos dispongamos un momento, pero sobre todo que dispongamos nuestro corazón para poder darle al Señor esta ventana de tiempo, pero que la aprovechemos al máximo que podamos. Recordémonos que el Señor viene pronto y Él está buscando, está anhelando una iglesia que se está preparando, una iglesia que lo ama, que lo espera, pero que de verdad lo está esperando. Sí, pastor, yo lo estoy esperando. Bueno, la mejor forma de saber si lo estás esperando es que te estás preparando, porque Cristo viene. Él lo prometió, iba a regresar un día por su iglesia, arrebatarla. Oh, gracias, Señor. Anhelamos ese tiempo, ese momento cuando venga, Señor. Prepáranos para el encuentro contigo, Señor. Aleluya. Sí, Señor. ¿Por qué no lo haces más personal y le dices, viene por mí? Viene por mí. Sí, Señor. Digámosle, Él volverá. Sí, Señor, te esperamos. Él volverá. Gracias, Señor. Padre, te dedicamos esta ventana de tiempo para que tu Santo Espíritu, Señor, bendiga nuestra vida. Ayúdanos a prepararnos cada momento, cada segundo, a prepararnos para nuestro encuentro contigo, Señor. Te pido, Señor, que donde caiga la semilla de tu palabra, produzca fruto al 100%, Señor, a tiempo. Y si fuera necesario, fuera de tiempo también, Señor, pero en tu gracia y en tu gran bondad, Señor, que produzca fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición, qué promesa
más preciosa. Él viene, iglesia. Cristo viene por ti y por mí. Preparémonos para ese encuentro precioso con el Señor. Pues qué bendición por estar una vez más en nuestro altar familiar del día de hoy. Hoy quiero compartirles un tema al que le he puesto por nombre promesas de bendición para las familias. Siempre el altar familiar trato de traer un enfoque a la familia. Un tema que pueda ser de bendición, ¿verdad? Pero de enfoque familiar. Fíjese que cuando una familia está en Cristo, se convierte en el más seguro de los refugios. Quiere decir de que una familia en Cristo es un refugio para otros que no están en Cristo. Amén. Por eso es de que el enemigo ataca, pero con toda la familia. Que quiere separar a las familias, destruir a las familias, quiere que no busquen de Dios las familias, quieren apartarlas de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que una familia en Cristo se vuelve un poderoso refugio y fortaleza para aquellos que no están en Cristo, donde pueden escuchar palabra, donde pueden ir a refugiarse, tal vez sin saberlo, pero el hogar donde está Cristo, donde hay Cristo, habita Cristo, donde mora Cristo, donde ministra Cristo, se siente, se sabe. Entonces, aquellos que sin ser cristianos no saben por qué se siente tan bonito ir a la casa de fulano, de sutano. No crea que es porque cocina bien o porque tiene bien arreglada su casa solamente, sino que es porque la presencia de Dios está ahí. Entonces, es una familia en Cristo. Entonces, hay promesas preciosas para las familias que estamos en Cristo. Usted sabe que la Biblia por lo menos tiene 3,000 o más de 3,000 promesas. De esas 3,000 promesas, ¿cuántas usted y yo nos hemos agenciado? Pero la pregunta no sería cuántas, esta es mía, esta es mía. ¿Cuántas de ellas nosotros realmente hemos logrado realizar, experimentar, vivir? Eso es lo que tenemos nosotros que anhelar, suplicarle al Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en Dios tenemos la más firme de las promesas por medio de la fe. Y fíjese que esa promesa firme que Dios tiene para las familias es de que Él iba a bendecir a las familias de la tierra. ¿Y por qué le digo por la fe? Porque a quien se lo dijeron fue Abraham hace miles de años atrás. Le dijeron, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham es el padre de la fe. Por eso es de que le decía que las promesas la bendición que viene para las familias es por la fe de que serán benditas por medio de Dios. Pero para eso necesitamos fe, para creer a las promesas. Entonces yo quiero ver 8 promesas, mire, de las 3,000, 8 promesas que tienen un enfoque familiar. Por eso fue que las escogí. Claro, hay muchas más promesas en la vida. Yo sé que si usted busca va a encontrar, pero déjeme que le dé estos 8 puntos basándome en la vida de Abraham. Y acompáñeme a Génesis capítulo 18 y verso 18. Vamos a ver unas cosas bien bonitas. Quizás usted ya las había escuchado, pero déjeme que se lo presente desde el ángulo familiar. Dice Génesis 18:18. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira, aquí dice que en Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios para Abraham era que él iba a bendecir las familias, pero Dios está viendo aquí a futuro. Dios está viendo como solo sus ojos pueden ver, ¿verdad? Que Dios ve más allá, ¿verdad? Dios entiende el futuro, Dios ve todo. Y ve que las familias se convirtieron en naciones, en una nación completa. Y esta bendición Dios se la da a Abraham. Vea que aquí no es Abraham, es Abraham. Ya le habían cambiado el nombre. Antes, hermano, no le habían dado esa promesa.
porque no le habían cambiado el nombre, no le habían cambiado su estructura genética espiritual, incluso la genética biológica, ¿verdad? Porque incluso dice que Sara ya había perdido hasta el uso de lo natural de las mujeres. Ella ya no podía concebir hijos, ya no podía. Ya dice que era una mujer de más de 90, o algunos dicen más de 90 años. Y Abraham casi 100 años. Si así dice en la carta a los Hebreos, que Abraham casi muerto. El Señor cumplió la promesa en él. Entonces tú no te preocupes. Yo no me preocupo porque sé que la promesa del Señor vendrá a su debido tiempo. Y aunque sea todo lo que el Señor te prometió, aquí te voy a decir algo, pero para que tu fe se avive tremendamente, todo lo que Dios te ha prometido, todo lo va a cumplir. Amén. Todo. Pastor, pero yo no he visto promesas que me ha hecho tan grandes. No te preocupes, descansa en esta premisa. Dios no miente. Él no miente. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Entonces Dios va a cumplir todas las promesas hechas a ti, aunque sea un minuto antes de que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento o que nos vayamos con Él. Pero las va a cumplir todas. Él no falta a su promesa. Entonces descansemos en que la promesa de Dios es fiel. Aleluya. Entonces dice Abraham, uno que casi ya ha muerto. Dios cumple la promesa. Y aquí dice que dice Abraham llegará a ser, llegará a ser. En ese momento no era. Hermano, quien hubiera visto a Abraham ya anciano y a su esposa que ya no podía tener hijos, hubiera dicho, ¿qué va a tener hijos? No digamos naciones salir de sus lomos. Pero fíjese que dice, llegará a ser primero una nación. Esto habla de muchedumbres, de muchas personas, ¿verdad? Pero esto tiene un significado tan poderosísimo, ¿no? Poderosísimo. Ya lo vamos a ver más adelantito, la traducción de esta palabra, pero entonces dice que va a llegar a ser una nación, es decir, hermano, de uno, o pongámoslo pues de dos, de Abraham y Sara, naciones, una nación grande y poderosa. Amén. Pero yo marqué nación y grande y poderosa. Grande se refiere al número, ¿verdad? A la cantidad. Era imposible que con la mente humana vieran multiplicado a Abraham si él no tenía hijos. Por lo menos con Sara, con Agar sí tenía uno. Pero usted sabe que Ismael no era el hijo de la promesa. Era el que iba a nacer, Isaac, que significa risa. Él era el hijo de la promesa. Entonces, grande se refiere a la cantidad, pero poderoso, hermano, se refiere a la fuerza que iba a tener. Y vaya si no, Israel es una potencia ahora, ¿verdad? Pero la nación que salió de Abraham, toda esa nación. Pero también dice, y aquí hay una promesa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En él, ¿cómo? Pero ¿cómo, hermano? Si hay naciones que dice que quieren destruir a Israel y borrarla del mapa. Hay otras naciones que no quieren saber nada de Israel. Entonces, ¿cómo pueden ser que sean benditas todas las naciones de la tierra? Pero es que es por la fe. Aquel que pone su fe en Jesucristo, de seguro pasa a ser de esta nación espiritualmente hablando. No estoy hablando territorialmente, porque ahora ya no se necesita ser de judío o hebreo para salvarse. El apóstol Pablo lo enseñó, dice, hay algunos que se hacen judaizantes, y no, tampoco, no es eso. No es por la religión que te vas a salvar. El que te salva a ti es Jesucristo. Amén. Es tu confianza en Jesucristo, es confesar a Cristo y recibirlo como tu Salvador lo que te salva. No te salva el que seas judío, israelita, hebreo de hebreos. No, eso no te salva. No, y por eso escuchemos bien, no es por la tradición, no es por la costumbre, no es como dicen algunos, yo aquí nací y aquí voy a morir. Probablemente sí, si no te conviertes a Cristo, si no dejas que Jesús entre en tu corazón. Por eso el llamado de esta noche es por la fe, es un llamado a la fe.
Es un llamado a la fe. Entonces dice, en Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas, benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, prácticamente le estaba diciendo a Abraham no le iba a faltar nada. Y Abraham iba a ser próspero. Abraham iba a ser prosperado. Entonces la bendición, número uno aquí, pudiéramos decirlo, la bendición es la provisión. Todo lo que Dios te ha dado. Ay, ay, ay. Todo lo que tienes. Todo lo que llevas. Todo lo que comes. Con lo que caminas. Con lo que disfrutas tu casa, tu familia. Toda la provisión Dios te lo ha dado. Se ha manifestado como Jehová Jireh, que significa Él es mi proveedor, en un eterno presente. No proveerá, sino mi proveedor, como quien dice, el que constantemente nos está dando. Siempre el que provee es Dios. Y Dios usa diferentes formas, ¿verdad? Dios puede utilizar ángeles para llevar la provisión. Dios puede utilizar cuervos para llevar la provisión. Dios puede dar la provisión por medio de ancianitas, así como la viuda, ¿verdad? Amén. Entonces Dios puede usar cualquier método, incluso puede proveer sin usar a nadie, Él mismo. Pero entonces, ¿cuál era la bendición que venía aquí como en secreto, como por la fe, para descubrirla? Era la provisión que Dios nos iba a dar. Por eso, tal vez tú alguna vez, si tú reflexionas, te puedes preguntar, o puedes decir, a mí nunca me ha faltado nada. Pastor, pero yo a veces he deseado cosas. Es que es muy diferente los deseos a las necesidades. Un deseo es, obviamente todos deseamos quizás algunas cosas, pero nuestras necesidades siempre las suple Dios. Y déjenme decirle, también nuestros deseos. Pero dice la Biblia que a veces nosotros no recibimos lo que pedimos, simple y sencillamente porque no pedimos según el plan y el propósito de Dios. Pero aquí entonces la bendición es la provisión. ¿La provisión para qué? Para esta nación, para la nación que venía, para la nación que todavía no existía. Ay, pastor, entonces si quisiera ser israelita, porque qué bendición más fuerte para esta nación. Pero déjeme decirle que ellos no recibieron a Cristo Jesús, lo rechazaron. Dice la Biblia que como su propia tierra lo rechazó, se dio vuelta a la gentilidad, hermano, y ahí entramos tú y yo, y nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Aleluya. Hasta el día de hoy dice que Israel tiene una venda en sus ojos. Lamentablemente para muchos la venda va a ser quitada en la tribulación y en la gran tribulación, empezando en la pretribulación. Pero para aquellos que acepten a Cristo hoy, que acepten a Jesús en este tiempo, la venda es quitada de los ojos, a cualquiera. Aquí es para todas las naciones. Entonces por eso que era aquí, por la fe serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero algo que me sorprendió, y yo no lo había visto de esta forma, es la palabra nación. Y la palabra nación en este verso viene del hebreo goy. Ay, mire qué palabra. Goy significa nación extranjera, pueblo, gentiles. Ay, hermano, qué bendición. Ahí estábamos nosotros, que no éramos de los pactos, no estábamos en los pactos de Dios, sino que nosotros éramos gentiles, éramos naciones extranjeras. Pero dice que Abraham llegará a ser una nación extranjera. Hermano, a mí me sorprendió esto. Esto que le estoy diciendo es sorprendente, porque mire, aquí la palabra hebrea es goy. Los judíos a los gentiles les dicen goyim. Ellos son los goyim. Y no crea que lo dicen así, qué calidad se escucha a los goyim. No, lo dicen de una manera despectiva. Ellos dicen, los goyim nos van a servir a nosotros. Ay, Dios mío. Y aquí dice que llegará a ser una nación de goyims. Hermano, a mí me sorprendió. Mire, en la versión King James, yo lo invito para que usted vaya y lo lea, la versión en inglés. Dice la versión en la versión King James, dice que
Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Pero dice que Abraham le presentó de antemano el evangelio. Hermano, la versión en inglés. Bueno, me estoy adelantando a ese verso, pero es que, hermano, yo me emocioné cuando vi esto, porque entonces quiere decir que el Señor, desde antes de que se formara la nación israelita, ya había pensado en ti y había pensado en mí. Amén. Ya nos había otorgado una nación espiritual, porque ahora nosotros no somos judíos geográficos, somos del pueblo de Dios espiritualmente, por medio de Jesucristo, por medio de la fe, y en Abraham recibimos esta bendición. Ay, hermano, yo me gusté, mire, de este verso creo que le vamos a seguir sacando filo y punta para otros discipulados, pero esto, hermano, no lo pierda de vista. Dice, entonces le está diciendo Abraham llegará a ser una nación extranjera, un pueblo de gentiles. Dios mío, qué misericordia la del Señor. Si puedo poner aquí otra bendición, es la misericordia, la provisión y misericordia, hermano. El alcance de la salvación de Dios. Hermano, la salvación de Dios es universal. Es para todo el que lo recibe, para todo el que lo cree en su corazón y confiesa a su Hijo Jesús, se salva. No importa de qué nacionalidad sea. Y entonces pasa de ser cualquier X nación a convertirse en el pueblo de Dios. Aleluya. De tal manera que ahora usted y yo, no sé dónde nació geográficamente, pero déjeme decirle que si aceptó y confesó a Cristo en su corazón y lo confesó con sus labios, que es el Señor, y lo recibió en su corazón, su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y ahora usted es ciudadano del pueblo de Dios, somos ciudadanos del cielo, pues, ¿verdad? Para allá vamos y somos parte del pueblo de Dios. Entonces eso es una tremenda bendición, pero como recuérdese, y las naciones están compuestas de familias, entonces es la bendición para la familia. Amén. Esta es una bendición, pero específicamente para la familia. Ok, vayámonos, porque ya me emocioné mucho con este verso. Acompáñeme a Génesis 12:3, mire, bendeciré a los que te bendigan. Mire cómo el Señor le está hablando promesas a Abraham. Le dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Hermano, qué poder, qué alcance de la bendición de Dios. A mí me hace sentirme tan agradecido con el Señor, porque aquí dice, es casi igual al otro, pero aquí dice, ya no dice a todas las naciones, sino en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y recuérdese que las naciones está compuesta por familias. Entonces estaba hablando también de una bendición familiar, pero de una bendición nacional, literalmente. Pero aquí dice, bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga voy a maldecir. El Señor está diciendo, yo te voy a proteger. Entonces la bendición es, aquí, ¿cuál sería la bendición entonces? La protección de Dios, hermano. A quien Dios protege, hermano. ¿Quién se va a meter con los protegidos de Dios? Si dice la Biblia, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Acaso no Cristo fue el que pagó el precio? Pues. Pero lo que sí tenemos que tener nosotros es fe. Que nuestra fe, hermano, esté puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Ahora fíjese, aquí, como le decía, la bendición es la protección. Pero la palabra aquí dice, en ti serán benditas. Esta palabra benditas o bendición viene del hebreo barak. Literalmente, barak. Y barak significa arrodillarse para bendecir a Dios como un acto de adoración. Mire, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Si es que queremos recibir la protección, esta bendición de protección de Dios. Claro, la bendición está para las familias, pero fíjese, arrodillarse para bendecir a Dios como acto de adoración. Quiere decir, hermano, entonces, que el que adora a Dios, el adorador, Dios lo protege. ¿Acaso no recordamos de los pasajes, verdad?
Cuando aquella mujer que entra y empieza a derramar el perfume a los pies del Señor Jesús y a llorar con sus lágrimas y a lavar sus pies, hermano, y a secarlo con sus cabellos y a besar sus pies. Y estaba postrada, estaba adorando al Señor Jesús. Le estaba rindiendo un homenaje de adoración. Y todos alrededor empezaron a murmurar. No se preocupe. Y el Señor se voltea y le dice: hey, ¿qué tienen con esta mujer? Lo que ella está haciendo va a ser recordado. El que es un verdadero adorador, Dios lo protege. Amén. Oye, hermano, ¿acaso no dice la Escritura que el Señor está buscando a adoradores? No cualquier tipo de adorador, porque esto sí lo especifica la Biblia, sino adoradores en espíritu y en verdad. Como quien dice, en espíritu, ¿verdad? Nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos conectamos a nuestro espíritu, y en verdad significa, hermano, en nuestra mente, tenerlo, ¿verdad? En nuestro corazón, entender lo que estamos haciendo, saber lo que estamos haciendo, saber cómo adorarlo. ¿Verdad? Como dice el canto: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, y diré: este es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Mire cómo se entra a la presencia de Dios. Con actitud, con acciones de gracias. Hermano, no podemos entrar a la presencia de Dios como que somos motociclistas. Cuando nos presentamos a la presencia de Dios, aquí dice arrodillarse. Pastor, pero es que viera que yo estoy, tengo operada la rodilla y no me puedo arrodillar. Y entonces, bueno, arrodillarse es una actitud. Bueno, si no puedes arrodillarte, porque puede ser que algunos no tengan rodillas, ¿verdad? No tengan piernas. ¿Cómo se arrodillan? Es una actitud. Es una actitud. Entonces, tu actitud demuestra si eres un verdadero adorador o no. Porque puede ser que muchos de verdad estén de rodillas, pero con su mente en otro lugar, hombre. Pero aquí entonces, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Quiere decir de que la protección de Dios está, pero mire, así. Esa es la bendición para las familias. Recuérdense que aquí la promesa se la están dando a Abraham, el padre de la fe. Aquel hermano de quien salieron familias que se convirtieron en naciones, pero naciones de gentiles que éramos nosotros. Aleluya. Amén. Obviamente también Israel, pues, ¿verdad? Pero hermano, qué bendición. Ahí estábamos nosotros también. Amén. Mire, ¿acaso no en momentos difíciles, en momentos de dificultad, no ha sentido la protección de Dios? Mire que hubo un accidente y todos salieron golpeados menos usted. Bueno, espero que usted no haya causado el accidente, ¿verdad? Pero el Señor lo ha guardado. Mire, siempre Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él está protegiendo. Él es fiel a sus promesas, hermano. Nosotros descansemos en que las promesas del Señor, la palabra del Señor, lo que Él promete, es fiel en cumplirlo. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Entonces tú lo que tienes que hacer es creer y descansar, porque a su debido tiempo vas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios hacia tu vida. Ok, veamos una más. Mire, esta es una lectura un poco larga, pero necesaria. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Sé que tal vez las letras van a estar muy pequeñitas, pero en la pantalla grande, hijita, ok. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 1, con toda tu alma, 2, con toda tu fuerza, 3. Hermano, mire, corazón, alma y fuerza. El corazón nos habla de los sentimientos. Aquello que está bien profundo, ¿verdad? Aquello que nadie conoce más que tú y yo. Aquello que muchas veces no demostramos, pero que está ahí, ¿verdad? Los pensamientos más íntimos del corazón. Y dice pero ¿cómo podemos nosotros amar a Dios?
primero tenemos que escuchar. ¿Se recuerda que le hablé el pasaje aquel que antes de hablar hay que escuchar? Ahora aquí también antes de amar hay que escuchar. Escucha, oh Israel. Y aquí esta palabra es la importante, por eso la marqué, escucha. Este es el llamado de Dios para su pueblo. Escucha, escucha. ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces no nos ha advertido? ¿Cuántas veces no nos ha bendecido? Con palabras, con palabra de Dios, con revelación, con presencia. Y a veces su pueblo no escucha. Y si escucha, no está poniendo atención. Y si está escuchando, no obedece. Es que eso es lo tremendo, porque muchos pueden escuchar, pero obedecer al escuchar, esa es otra historia. Entonces fíjese, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero me quedé, ¿verdad? Con todo tu corazón, ya le expliqué ese, con toda tu alma. El alma nos habla de las emociones. A veces están contentos, a veces están enojados, a veces están bravos, a veces están tristes. Hoy te saludo, mañana no te saludo. Como que está diciendo el Señor, dejen de ser almáticos y utilicen su alma para amarme. Ámenme con todo su corazón y con toda su alma. Ahora, con toda tu fuerza. ¿Cómo es amar a Dios con todas las fuerzas? Porque ya vimos el corazón, que son los sentimientos. Ya vimos el alma, que son las emociones. Pero con toda la fuerza, ¿cómo? Ay, pastor, fíjese que yo no levanto pesas, no tengo fuerzas, por eso no lo puedo amar. No. Le voy a explicar qué es amar a Dios con toda su fuerza y algunos se van a alegrar, otros se van a espantar. Pero amar a Dios con toda la fuerza es en nuestro cuerpo. La fuerza que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Vaya pues, con nuestro esfuerzo. Vaya pues, con nuestro trabajo. Vaya pues, con mis ofrendas, con mis diezmos, con mi esfuerzo que yo hago, que yo me levanto, voy y comparto la palabra, camino y presento el evangelio, por donde quiera que yo vaya, pero se refiere al cuerpo, ¿me entiende? Con todo su esfuerzo, porque mire, realmente para los que lo hacen, el que no lo hace, pues eso ya es problema de ellos, pero el que lo está haciendo, está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Hermano, sigamos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, no se te olviden, ¿verdad? Que lo que hagas, ya sea que lo hagas con que pongas tus sentimientos, tus emociones y tu esfuerzo, tu fuerza, dice que lo debes de hacer con tu corazón. Estarán contigo, dice, yo te mando, estarán sobre tu corazón, es decir, que lo tienes que hacer con el corazón, es decir, de buena gana, pues, ¿verdad? Porque cuando se hace algo obligado, eso ya no trae ningún mérito, ni ninguna recompensa, ningún premio. Hay que hacerlo con el corazón. Y bueno, estarán sobre tu corazón, dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Ahora, como alguien que está haciendo las cosas lo puede ¿por qué diligentemente lo enseñarás? ¿En qué radica la diligencia de la enseñanza? El ejemplo. La diligencia de la enseñanza es que lo que tú haces lo estás enseñando. Y no que solamente dices que hagan. Eso no es hacer las cosas diligentemente, enseñar diligentemente. Porque yo le he dicho muchas veces, hablar es bien fácil, pero la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces aquí, diligentemente las enseñarás. Es decir, si tú lo estás haciendo, lo puedes enseñar con diligencia. Si no lo estás haciendo, solo lo vas a enseñar. Hermano, aquí también tenemos para hablar mucho tiempo. Porque aquí dice, ¿se las vas a enseñar a quién? A tus hijos. Está involucrada la familia entonces. Entonces esta bendición es para la familia. Y hermano, este verso está largo, dice. Para los hijos. Por eso, amado papá, mamá, seamos diligentes en nuestra enseñanza a nuestros hijos. Oye, acá le estoy diciendo, lo que le estemos enseñando, hagámoslo nosotros, practiquémoslo.
Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Mira, ahorita estamos todos en la casa, ¿verdad? Y cuando andes por el camino. Mire, el lunes vamos a hablar algo acerca del camino. No se lo vaya a perder, ¿verdad? Vamos a tener un invitado ahí y vamos a estar enlazados con Guatemala junto con mi hermano, el pastor Gustavo, ¿verdad? Así es de que yo lo invito lunes, ¿verdad? Pendientes desde las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo junto con mi hermano la palabra de Dios para que desde ya usted proponga en su corazón conectarse y hacer las preguntas que usted quiera, ¿verdad? Vamos a hablar algo acerca del camino. Me recordé porque aquí está el verso, dice, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, fíjese, aquí está diciendo que todo el día tenemos que estar dando la instrucción. ¿Pero qué tipo de instrucción? Diligente. Y diligente ya le dije que es con el ejemplo. Entonces, todo el tiempo que nuestros hijos nos vean que estamos haciendo las cosas con el ejemplo, lo estamos haciendo bien porque es la mejor enseñanza que queda en el corazón. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano. Yo les expliqué algo acerca de esto, que en la antigüedad utilizaban filactelias, se las ponían, ¿verdad?, con trozos de cajitas de madera amarradas en sus manos, y en la frente se ponían otras cajitas con porciones de la palabra, con esta porción de la palabra, pues, ¿verdad?, y con otras. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y le explicaba también que al estar entre tus ojos se refiere en la mente, en la memoria. Es decir, que no se nos debe de olvidar. Hoy sí adoré a Dios y mañana se te olvida. No, todos los días. Y recuérdese que la adoración no es de que usted esté cantando todo el día. No. La adoración es un estilo de vida. Es la manera en que tú vives. La manera en que tú vives tu vida. Así adoras tú a Dios, así adoro yo a Dios. Ahora, si es necesario, pues levantemos un cántico nuevo al Señor. Yo espero que este domingo se presente al culto virtual con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Desde ya yo lo invito. Lo invito para que hagamos un momento de adoración a Dios este domingo. Ok, bueno, ya di 2 anuncios. El verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es que le decía que es de un enfoque familiar este verso, ¿verdad? Una bendición para la familia completa. De cuando dice en tu casa, en los postes de tu casa y en tus puertas, como quien dice por donde tú entras y por donde tú sales. El lugar más visto de la casa, bueno, hay quizás algunos lugares de los más vistos, pero de seguro que el lugar que más miras es la puerta, ¿verdad? La salida, la entrada, ese es el lugar. Siempre uno sale y entra por ahí. Entonces decía, ahí pongo. Como quien dice, pongo una señal. Que ellos se recuerden la promesa de Dios y el compromiso de nosotros y el pacto que Dios hizo. Pero el verso 25 es... Miren, me voy a saltar hasta el 25, del verso 9 hasta el 25, porque ahí dice todas las instrucciones, ¿verdad? Del 10 al 24 hay una serie de instrucciones y todo, pero quiero enfatizar en el 25, porque ahí está diciendo, si nosotros hacemos todo eso, el verso 25 dice, y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Bueno, quiere decir entonces que ¿cuál es la bendición aquí? Justicia. Justicia. Pero mire, hermano, la justicia, usted bien sabe que hasta hay un dicho popular, la justicia es ciega, ¿verdad? Y la ponen con una balanza y vendados los ojos. Como quien dice, no sabe, solo sabe que lo justo es lo justo y no sabe a quién se está inclinando la balanza. Así es la justicia. Bueno, por lo menos así la representan la humanidad, la justicia aquí en la tierra. Pero nadie es más justo que Dios. La verdadera justicia de Dios se llama Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Ahora bien, muchos confunden la justicia de Dios con el juicio de Dios, que son 2 cosas diferentes.
Al final, definitivamente, la justicia lleva un juicio, pero no siempre ese juicio o el veredicto de ese juicio, que lo lleva a la sentencia de ese juicio, es negativa, sino que es positiva. Claro, si ha cometido un problema, ha cometido un error, pues todos ya sabemos cuál puede ser el veredicto final. Pero entonces, la justicia tiene dos, se lo puedo presentar así rápidamente de dos maneras, de dos maneras. Uno, la justicia que lleva al juicio, ¿verdad? Y que establece un veredicto, una sentencia, ¿verdad? Pero también la justicia de Dios que nos hace justos a nosotros, que nos justifica. Es decir, hermano, que al decir que nos justifica es que nos quita la culpa. Si es que eso es hermoso. Mire, no hay nada mejor que nos haya pasado a nosotros los hijos de Dios, que el Señor haya quitado la culpa de nuestros pecados. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Pero eso es lo mejor, hermano, poder dormir tranquilo, saber que Dios lo perdonó. El Señor, bueno, en la Biblia podemos ver que el salmista, ¿verdad? Decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es decir, no confesar el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Entonces hay un proceso para que mire, primero debemos de oír para poder hablar. Oír entonces. Entonces, hermano, debemos de confesar si tenemos culpas, si tenemos pecados. No, que no haya una acumulación de pecados, porque entonces después pasa que el pecado pesa. Así dice la Biblia, despojados de todo peso del pecado, que impide que nos levantemos para irnos con el Señor. Y no hay otra forma de cómo poder despojarnos, limpiarnos del pecado, de la culpa y del peso del pecado, más que por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la confesión, del arrepentimiento de la confesión y apartarse. Sí, Señor, así es. Entonces la bendición aquí es la justicia. Ya le puse las dos formas, ¿verdad? Ya le puse las dos formas. Ahora, a la palabra escuchar aquí, escuchar, se dice en el hebreo shamá, perdón que no le puse ahí el número de la concordancia Strong, pero... Y como lo he dicho otras veces, usted pues ya lo tiene escrito por ahí, ¿verdad? Shamá significa oír inteligentemente, pero también significa obedecer. Oír inteligentemente es obedecer. Entonces aquí le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a las familias, porque esta bendición es para las familias. ¿Cuál es la bendición? La justicia, es decir, Dios te puede justificar, Dios te puede hacer justo, pero si no te arrepientes y buscas la sangre, entonces viene la justicia de Dios como un juicio, un veredicto, una sentencia. Tú decides cuál de las dos justicias de Dios deseas. Bueno, acompáñeme. Veamos otro más. Vamos otro más. Mire, Hechos capítulo 3 y verso 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí le agrega algo nuevo. Si usted puso atención cómo era que decía el verso anterior, solo estaba la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero aquí le agrega el pacto que Dios hizo con vuestros padres, es decir, con Abraham. Pero al hacerlo con Abraham, ese pacto nos llega a todos nosotros, a los que tenemos fe en Cristo Jesús. Amén, amén. Mire, usted quiere hallar fe en Cristo Jesús. Para aquellos que me están viendo, que me están escuchando a través de la radio, ¿cómo hallamos fe en Cristo Jesús? Yo te invito para que leas los evangelios. Ahí en los evangelios está la vida de Jesucristo y ahí puedes hallar fe, puedes saber las palabras que él dijo, los lugares que él visitó, con quienes se mantenía, los milagros que hizo, y eso te va a hacer que tengas fe en Cristo Jesús. Pero entonces dice, ¿cuál es la bendición entonces aquí? El pacto.
Quiere decir de que cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas, en realidad lo que el Señor estaba haciendo era un pacto, estaba estableciendo un pacto que todavía tiene vigencia ese pacto. ¿Para quiénes? Para aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús. Para aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús. Entonces la bendición es el pacto, y aquí la palabra pacto viene del griego diateke. Diateke, pero póngame atención a lo que significa esta palabra, es que es poderoso el significado. Porque un pacto es entre dos. Usted va, compra algo y usted firma, y el que le vende le da el artículo y usted firma de que usted lo está comprando y se compromete a pagarlo. Entonces tanto se compromete el que compra como se compromete el que vende. ¿Cuál es el compromiso? Es diferente. El que compra se compromete a pagar, y el que vende se compromete a cobrarle, y a dos, a quitarle si no le paga. Ese es el compromiso. Así es un pacto normal entre dos. Pero diateke, esta palabra, y aquí dice el pacto que Dios hizo con Abraham, era diateke, que significa otorgamiento de propiedad mediante un testamento. Es decir, que desde antes, desde la antigüedad, desde el momento en que Dios hizo el pacto con Abraham, estaba diciendo que iba a morir alguien, que se necesitaba para que el testamento tuviera vigencia, tenía que morir el testador. ¿Y quién era? El Señor Jesús. Él fue el que murió. Pero lo impresionante, lo hermoso, lo bello de este pacto es que el pacto significa una obligación asumida por una sola de las partes. De tal manera, mire, déjeme que se lo explique de esta forma. Yo sé que ya me entendió, pero se lo voy a tratar de decir de una manera más sencilla todavía. El pacto que Dios hizo con Abraham, que nos llegó a nosotros por medio de la fe, Abraham no estaba suscrito a cumplir nada del pacto, porque de todas formas él no podía cumplir nada. El único que estaba obligado era Dios. Entonces aquí, porque el único que murió fue Jesús. Hermano, y entonces ese pacto, ¿qué pacto más hermoso, hermano? Amén. No merecíamos un pacto así tan fácil. Eso es como que a usted le dice, bueno, lo voy a examinar de matemática, y le vamos a poner sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, factorización, álgebra, raíz cuadrada, le vamos a hacer integrales, multiplicaciones de matrices, y así se lo están poniendo bien difíciles. Dice, santo Dios, yo voy a sacar 0. Y cuando usted mira el examen, están todas las preguntas con sus respuestas ya. Amén. Quiere decir que no hace nada, y cuando lo presenta, sacó 100 y usted no hizo nada. Bueno, algo así es el pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham dijo, yo prometo, yo lo voy a hacer, no te preocupes. Así hizo el Señor Jesús. Entonces, por eso es que ahora todos los que ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo, hermano, ese pacto se cumple. ¿Cuál pacto? Aquí, la bendición es el pacto, es el compromiso de Dios. Claro que nosotros, lo que ya habiendo conocido a Cristo Jesús, sí hay algunas cláusulas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que andar buscar la santidad y la paz, en la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Debemos, Gálatas capítulo 5, 22, buscar dar fruto del Espíritu y dejar las obras de la carne, ¿verdad? Ahora también dice Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante, que nos debemos de poner toda la armadura de Dios para poder resistir la batalla, ¿verdad? Que también vemos que otra cláusula sería de que dice, el que tiene su esperanza puesta en Cristo Jesús, en que Él viene en el arrebatamiento, en que viene en la parucía, así mismo se santifica. Amén. Entonces hay cosas que en Cristo tenemos que hacerlas nosotros, pero para ser salvos, no. Para ser salvos solamente el pacto era, cree en Jesús, cree en mi Hijo. Amén. Sí, por eso el pecado mayor de negar a Cristo es realmente que se desecha este pacto tan maravilloso, hermano. Es como decir, bueno, le voy a vender tantas hectáreas o estos edificios en el downtown, se los vendo y firme aquí y ¿cómo? ¿Y qué me como? Nada, solo se lo voy a dar, aquí está esto suyo.
¿Y qué tengo que pagar? ¿Cuántos brazos me quito? No. Yo estoy solo firme. Así es el pacto que Dios hizo para la salvación. Mira, la salvación es un regalo. Solamente tenemos que confesar a Cristo Jesús. Para todo lo demás que tú quieras, tú y yo tenemos que pagar un precio. Y eso es lo que no muchos entienden. Muchos abusan de la gracia de Dios, diciendo, no, pero es que en la gracia Dios me salvó, y la gracia, sí, pero, y entonces algunos pecan, ¿verdad? Y dicen, no, yo aunque peque, de todas formas sigo salvo. No te confundas. No dejes que Satanás ponga ese pensamiento en tu mente, en tu corazón. Porque la escritura es clara, dice, no os engañéis, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar al final. No, la gracia es maravillosa, es preciosa, es un regalo de Dios, inmerecidísimo. Amén. Pero no abusemos de la gracia. Porque dice la escritura que muchos, brotando una pequeña raíz de amargura, cayeron de la gracia. Con una raíz de amargura te puedes apartar. Entonces, qué pacto, qué bendición esta. Bueno, mire, el tiempo nos ha alcanzado, pero le voy a dar estas bendiciones porque quiero darle todo. Ya solo me quedan 2 bendiciones. Gálatas capítulo 3 y verso 8. Y la escritura, fíjese este verso, es el que le decía, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mire, hermano, es lo que le decía. Quiere decir que lo que Dios le estaba diciendo, mira, en ti voy a bendecir a los pueblos gentiles que pongan su fe en mí. Por ti lo voy a hacer, porque tú, dice, por la fe, hermano. Quiere decir desde que el pacto, la promesa de Dios era para la gentilidad. Mire, la palabra, o sea, aquí la bendición son las buenas noticias. ¿Cuál es la bendición de este verso? Buenas noticias, es decir, buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Yo sé que usted lo sabe, pero aquí la palabra buenas nuevas se dice en el griego proevangelizomai. Proevangelizomai. Y esta palabra, hermano, es impresionante, porque dice anunciar la buena nueva de antemano, es decir, anunciar el evangelio de antemano. Y eso fue lo que le hicieron a Abraham. A Abraham le anunciaron el evangelio de antemano. Y es aquí donde yo le decía que si usted mira en la versión King James, ¿cómo dice? En la versión King James en inglés dice que a Abraham le fue presentado el Gospel of Jesus Christ, el Evangelio de Jesucristo. Abraham, en el antiguo pacto, le fue presentado el Evangelio de Jesucristo, que iba a nacer de Abraham mismo, iba a venir. Amén. Aleluya. Hermano, cuánto amor, cuánta bendición, cuánta gracia de Dios, que de antemano le fue presentado el plan de buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo? Aquí dice, se lo voy a volver a leer, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Mire, esto le fue revelado también al apóstol Pablo. Entender que a Abraham lo que se le presentaron fue el evangelio. Y que le dijo a ti, porque se recuerda la palabra, como dice naciones, en hebreo es goy, que significa nación extranjera, nación de gentiles. Que hermano, me sorprende. Por eso le decía que a esos 2 versos hay que ponerles la lupa y seguirlos estudiando. Se me acabó el tiempo, pero déjeme darle una más. Y ya casi estamos cerrando. Efesios 3:14. Estamos viendo las bendiciones de Dios a las familias. Dice por esta causa, Efesios 3:14, ¿verdad? Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, marco Jesucristo porque está hablando de Él, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Al decir recibe el nombre, es decir, pertenencia. Somos de Él, aleluya, hermano. Somos de Él, entonces. Dice el verso 16, mire,
que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Bueno, ¿cuál es la bendición aquí? La fortaleza espiritual. Mire, yo no me voy a cansar de decírselo, amado hermano. Sin la bendición, sin la comunión, sin la llenura, sin los dones del Espíritu Santo, no podemos. Es necesario que tú, amado hermano que me ves, amigo que me escuchas, busques la llenura del Espíritu Santo para que tu vida empiece a florecer, a ser lleno, para que empieces a ser investido con ese poder de Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y fíjese que la bendición aquí, pues entonces es la fortaleza espiritual. La palabra fortalecidos viene del griego krataio. Krataio. Y miren lo que significa: autorizar, fortalecer, aumentar el vigor. Prácticamente está diciendo que a ustedes se les autoricen las fuerzas y el vigor. ¿Cómo? Por medio del Espíritu, por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Entonces, fuerza y vigor no es lo mismo. Fíjese que, hermano, el Espíritu de Dios nos da fuerza y vigor. Y las dos cosas son necesarias para los seres humanos. Una tiene que ver con el aspecto en el cuerpo y otra tiene que ver con lo de adentro, nuestra alma, nuestro espíritu. Y toda esta bendición viene, hermano, para la familia. ¿Por qué? Porque dice aquí, de quien recibe nombre toda familia. Es decir, para las familias viene fuerza y vigor. Y les voy a decir así rápido la diferencia entre fuerza y vigor. Por ejemplo, la palabra fuerza es la capacidad de realizar un esfuerzo físico. La palabra fuerza, entonces, es aquello que a nosotros nos da la capacidad de movimiento, de potencia, de esfuerzo. Pero es un trabajo físico, es decir, en el cuerpo. Pero el vigor es estar en plena vida. Hermano, ay, pastor, yo ya voy a cumplir 50 y no estoy en plena vida. No, hombre, estás joven todavía. Hay mucho por qué vivir. Hay mucho por qué hacer. Por eso es de que Dios decía, yo te presento la muerte y la vida, pero te digo que escojas la vida. Es lo mismo. Entonces el vigor es la energía que tiene una persona y la capacidad de aplicarla. Pero si lo queremos ver desde este ángulo, entonces el Señor nos da la fuerza en nuestro cuerpo y el vigor en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu de Dios. Y termino leyéndole Efesios 2:19. Nosotros tenemos 4 columnas en el aposento alto. La primera columna es Maranata, Cristo viene. Por eso nos debemos de preparar. Amós capítulo 4 verso 12 dice: prepárate para el encuentro con Dios. La segunda columna es Hechos 2:4. Todos son llenos del Espíritu Santo. La tercera es somos una familia de familias, que es Efesios 2:19, como dice: así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús. Rápido le voy a decir la cuarta columna de nosotros es somos sembradores de fe. Todo lo que hemos recibido de gracia debemos de dar también. Mateo capítulo 10 verso 8. Conciudadanos en el griego se dice sumpolites. Y fíjese que esta palabra sumpolites significa poseedor de la misma ciudadanía. ¿La misma ciudadanía de quién? De los santos. Nativo del mismo pueblo. Paisano, pues, ¿verdad? Somos paisanos del cielo.
por medio de Cristo Jesús. Y familia aquí se dice en el griego oikeíos, y esta palabra significa que pertenece a una casa. Oh, hermano, ya no tengo el tiempo, perdóneme. ¿A qué casa perteneces? ¿Tienes casa ministerial? ¿O estás de un lugar a otro? ¿O no tienes un lugar fijo? Recuérdense que la salida del pueblo de Egipto fue por familias. Aunque cada uno se presentó ante el Señor, pero la salida fue por familias. ¿Cómo? Que pertenecían a una casa. No dejes que el enemigo te engañe y te haga sentir que no perteneces a una casa ministerial, donde sea que me estés viendo, en tu casa paterna, en tu congregación. No dejes que el enemigo ponga mentiras en tu mente o en tu corazón. No escuches. Si tú eres oveja, si tú eres hijo de una casa espiritual, siéntete parte, miembro de la familia, pero también significa esclavo. Quiere decir que familia también significa esclavo. O como quien dice, bueno, ¿perteneces a una casa? Sí. ¿Eres miembro de una familia? Sí. Te falta ser esclavo. Y muchos, porque no llegan al nivel de ser esclavos, se van. Y entonces buscan otras casas, y no era el propósito de Dios. Aleluya. Pero yo te invito a que hagamos una oración y que sepas que la bendición de Dios viene por medio de promesas que Dios hizo por la fe a los que creyeran de la familia de Dios. O si tú eres parte de la familia de Dios, dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, en tu gracia, Señor, que la palabra que ha sido sembrada dé fruto en cada uno, Señor. Por favor, Señor, que aquellos que tal vez no se sienten parte de una casa en esta hora, llegue tu Espíritu Santo y que los afirme y confirme, Señor. Que aquellos que han estado flaqueando, Señor, reciban fuerza y vigor. En el nombre de Jesús, Señor. Mira aquellos, Señor, que anhelan esas promesas para las familias, para su familia. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús, por favor. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Aleluya. ¿Por qué no le dices un momentito? Ahí digámosle un momento. Dígame: Espíritu, lléname, por favor. Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Santo Espíritu, llénanos. Díselo con tu corazón, iglesia. Mi alma llena mi ser. Lléname, Señor. Mira tu pueblo que hay en su casa, Señor, en donde estén. Anhelan la llenura de tu Espíritu Santo.
Tócalos, Señor, llénalos. Enciende la llama. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Lléname. Tu amor. Padre, en el nombre de Jesús, sella esta palabra, Señor, en los corazones de tu pueblo, y que cada uno haya tomado la porción que le correspondía, Señor. Nosotros como pastores los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te agradecemos por tus bondades, por ese cuidado, por la provisión, por el pacto, Señor. Oh, gracias, Señor, por las buenas nuevas, por tu justicia, Señor, por ser parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, qué bendición. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, de que Dios ha hecho pacto para bendecir a las familias, pero tú quieres ser parte de esa familia, de ese pacto, de esa bendición, no solo para ti, sino para toda tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a sentir la presencia de Dios, el auxilio de Dios, pero sobre todo vas a empezar a recibir y a entender las promesas de bendición que hay para las familias en Cristo. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias virtual, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por el momento todas nuestras reuniones son virtuales, aunque desde ya te digo, prepara tu corazón y prepárate en tu corazón de verdad, porque creo que vamos a por el Espíritu Santo, y según hasta donde podamos tener la autorización, vamos a empezar con los servicios presenciales, pero todo estará en el plan y en el propósito de Dios. Así de que estemos orándole al Señor, ¿verdad? Creo que ya se acerca el momento de que nos vamos a empezar a reunir, pero preparémonos en nuestro corazón. Disfrutemos ahora virtualmente, porque presencialmente viene el tiempo de la bendición, ¿verdad? Entonces, no me resta más que invitarte mañana 1:30 de la tarde, el programa Cristo ama a los niños. No te lo pierdas, papá, mamá. Permite que tu hijo en esa pequeñísima ventana de bendición pueda ser ministrado por medio de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.